Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Tu asesor inmobiliario. Procedimientos legales para comprar una casa o propiedad. Por alguna razón, comprar una casa, propiedad o lote sigue siendo uno de los sueños más anhelados de las personas. Tener tu casita. Sin embargo, hay que fijarnos en determinados detalles con la finalidad de evitarnos dolores de cabeza. Antes de celebrar un contrato formal de compraventa, es necesario revisar lo siguiente. Consultar la voluntad del vendedor. Si el que se presenta como vendedor de la casa o terreno es propietario, o si el legítimo propietario de la casa se encuentra en aptitud de realizar la venta y manifestar la voluntad de hacerlo. Por ejemplo, es muy común que los hijos quieran vender una casa, pero que la persona mayor no la quiera vender. Ahí hay un problema. Pedir los documentos. Las escrituras deberán estar a nombre del vendedor, en el cual aparece el mismo que realiza la compra y venta, y en el certificado de libertad de gravámenes deberá aparecer también su nombre. Si las escrituras están a su nombre, no hay ningún problema. Sin embargo, si aparecen a nombre de su mamá, de su papá, de su tía o de un amigo de confianza que le pide que venda la casa porque no está ahí, hay muchos problemas y no debe de comprar ese bien inmueble, puesto que después tendrán que realizar la traslación de dominio y puede que exista una hipoteca, un gravamen o requiera hacer un juicio intestamentario y pagarle a todo aquel que tenga derecho sobre la propiedad, o en su defecto, si compra la posesión que le están vendiendo, los legítimos propietarios le podrán ejecutar la evicción sin problema alguno. En estos casos no le están vendiendo una propiedad, sino que le están vendiendo el derecho de posesión. Hay que explicar esto, pues existen marcadas diferencias. La propiedad consiste en el derecho que le da un contrato de compraventa elevada a escritura pública al propietario para hacer lo que quiera con su bien inmueble, que es el uso, goce y disfrute de la cosa. La posesión es el acto de habitar el domicilio por años con la finalidad de obtener la propiedad mediante prescripción. Y a pesar de que hay gente que tiene más de 15 años habitando y haciendo pago de servicios como agua y luz, les es imposible adquirir la propiedad por un problema legal u otro. El comprador debe tener en cuenta que, de existir un problema con la posesión, como que un hijo o pariente no esté de acuerdo con la regularización del terreno, le puede aplicar un litigio en el cual exigirá que se le liquide su parte alícuota, además de que surgen más herederos que le pueden quitar la propiedad, y en derecho civil, lo accesorio sigue el destino de lo principal. Esto quiere decir que no importa lo que usted construye sobre la propiedad, sino que lo que vale es el terreno. Los derechos sobre este tipo de propiedades vencen a los 5 y 10 años, cuando se trata de prescripciones de derechos, mientras que la acción de petición de herencia no prescribe, y ahí es donde usted puede tener problemas. El principio de lo accesorio sigue el destino de lo principal se puede aplicar en muchas partes donde rentan terrenos para negocios. La persona llega y construye lo que ella quiere. Sin embargo, en el contrato de arrendamiento se estipula que, cuando la persona desocupe el lugar y ya no vaya a rentar, tiene que dejar el terreno en las condiciones que lo encontró. Inspección ocular del bien inmueble. Se considerarán los siguientes puntos: que el bien inmueble se encuentre deshabitado, o de existir ocupantes que estén enterados de la venta del inmueble con la finalidad de evitar pleitos posteriores. Si las personas que habitan no saben que se va a vender, existen problemas y debe hablar de ello con el vendedor. Entonces, allá se da mucho eso de que como hay mucha casa deshabitada, llegan gentes de X parte, llegan y las invaden, o sea, se meten así. Revisar instalación eléctrica, plomería, estructura de la construcción, entre otros, y de las bardas o delimitaciones territoriales. Los problemas con lo anteriormente mencionado se pueden sanear por medio de las cláusulas del contrato de compraventa, que mencionan el saneamiento de los vicios ocultos, pero se debe de tener mucho cuidado con las cláusulas del contrato que hablan de se vende tal y como está. Lo más recomendable es negociar todos los desperfectos en el precio final, de compra y venta.
que las colindancias del bien coincidan con lo que se pretende vender. No es necesario tomar mediciones, tan solo verificar que el inmueble no se encuentre invadido por construcciones vecinas y que en realidad el bien tenga lo que oferta el vendedor. Por ejemplo, existen a veces que en el contrato de compraventa se especifica que tiene 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, pero en realidad el terreno o inmueble no tiene las mismas medidas, o un vecino invadió una parte y se quedó con ella, y habrá muchos problemas para el comprador. Extras: la seguridad de la zona, la existencia de servicios públicos, el tipo de vecinos y los problemas que pueden ocasionar los mismos, como robos y demás, los antecedentes de la familia que habitó el domicilio, que no existan paracaidistas o invasores acechando el lugar o el territorio, entre otras cosas. Revisión de la propiedad en cuestión. Consulta de adeudos. No es muy común, pero a veces las personas les venden una casa barata, a nombre del propietario, sin gravámenes y a buen precio. Pero con la reforma constitucional en derechos humanos, a nadie se le puede privar el servicio del agua, y a veces la casa, el terreno o el lote tiene adeudos de más de 50,000 pesos, o en el caso del servicio de energía eléctrica, tiene un adeudo de 20,000 pesos. Así que al querer contratar el servicio nuevamente, no se podrá hacer el cambio de propietario hasta que se liquide el adeudo del predio. Es necesario verificar los adeudos, al menos en agua y luz. Revisión del inmueble en el registro público de la propiedad. Consultar los expedientes con la dirección, el número de catastro, el mapa o el número de lote para verificar lo siguiente. La existencia de hipotecas. Esto es que el bien se encuentre hipotecado para garantizar el pago de una deuda ante un tercero, como una institución bancaria o de crédito. Cuando existe una hipoteca, podría o no existir la declaración judicial de gravamen. Y, tras la declaración judicial de gravamen, viene el embargo y el remate. Un punto muy importante en lo que se refiere a remates es que, a veces las personas quieren comprar una casa de un banco, ya que el banco la remata muy barata. Sin embargo, cuando hay interés por comprar ese lote o esa casa, es muy importante ir a revisar y hacer una inspección ocular, aunque no tengamos ninguna autoridad, simplemente acercarse y observar, puesto que, por ejemplo, hay algunos actuarios que quieren hacer un embargo en una casa o propiedad que se encuentra en un conjunto de edificios, pero literalmente las personas los corren a balazos. Y es en estos casos donde hay que tener mucho cuidado, porque el banco la está vendiendo muy barata, porque sabe que le ha sido imposible sacar a los vecinos. La existencia del patrimonio familiar. Si el bien inmueble está inscrito como patrimonio familiar, lo eleva a calidad de inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo cual tampoco se puede realizar la traslación de dominio. El patrimonio de familia se utiliza en otras cosas para garantizar el derecho de alimento de la familia e hijos, y es común que la pareja que no tiene la guardia y custodia y tiene la obligación de pagar alimentos quiera vender la propiedad, lo cual es imposible y le traerá muchos problemas al comprador de buena fe. Cuando existe un patrimonio de familia, incluso se dice que el bien inmueble se encuentra afectado, puesto que se debe seguir un proceso judicial para levantar el mismo. Entre estos procedimientos estará verificar la voluntad de los propietarios y dar parte a la fiscalía como representación social, además de que los deudores alimentarios pueden aplicar un usufructo o las cargas o modos que deseen. También, la existencia del patrimonio familiar delata la existencia de problemas gravísimos en el domicilio, como gravámenes judiciales, adeudos grandes con instituciones de crédito o incluso el embargo del deudor alimentario. Tenga mucho cuidado. La existencia de gravámenes diversos. A veces se vende una casa, pero el que la habita se olvida de decir al dueño que pesa sobre ella un adeudo de predial de 20,000 pesos, un gravamen judicial, fiscal o administrativo, por los cuales el bien inmueble podría ser embargado. Para evitar esto, el vendedor tratará de deshacerse del mismo, vendiéndolo barato, aun cuando se puedan aplicar una acción pauliana por fraude de acreedores al vendedor. El gravamen es el antecedente del embargo administrativo o judicial. Su finalidad consiste en asegurar el pago del adeudo antes de que le quiten la propiedad al vendedor.
Si bien es verdad que la acción pauliana no puede perjudicar al comprador de buena fe, no vale la pena adquirir dolores de cabeza gratuitos. Que el bien inmueble esté inscrito a nombre de quien manifiesta su propiedad o desea vender. Este último punto es importante, puesto que se ahorrarán más trámites ulteriores si aparece un tercero y solo se están vendiendo los derechos de posesión, que es algo muy común. Las personas invaden un terreno y al año lo quieren vender, o tienen la casa de un abuelo, de un pariente o etc. y desean salir de él y venderlo. Si usted compra un terreno de esos puede tener problemas, puesto que habrá que realizar la traslación de dominio y en determinados casos un juicio intestamentario que le costará casi el doble del precio de la casa. La finalidad máxima de realizar la visita será el de obtener la carta de liberación de gravámenes o carta de libertad de gravámenes y de adeudos, y que ésta contenga los datos del vendedor. Generalmente cuesta unos 200 pesos. Esta carta la debe de exigir al vendedor, y si no la tiene o cuenta con uno de los problemas anteriores, corra muy lejos. El contrato de compraventa. Tanto en México como en muchos países, la única forma de realizar una compraventa exitosa es mediante el contrato realizado con un profesionista en derecho, el cual será elevado a escritura pública por medio de la fe notarial del notario público. Cualquier contrato firmado en papeles a mano, en computadora o demás, no sirve para nada aunque le pongan 20 firmas de testigos diferentes. Es el mismo notario el que revisará y aclarará los puntos que mencioné anteriormente, aunque hay algunos muy tranzas que pueden perjudicarlo seriamente. Por eso es importante que se fije personalmente en lo que le acabo de mencionar. Durante. El contrato de compra y venta se realizará con todas y cada una de las cláusulas y requisitos legales ante el notario público, un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado, pudiendo existir dos situaciones. La primera, que el notario público en persona y en su despacho sea el que dé lectura al contrato de compraventa o a los puntos más importantes, que son el proemio, las cláusulas y de existir. Aclarará las cláusulas penales y los descargos de compromisos o los descargos de responsabilidad, además de los fundamentos legales que se hayan plasmado en el instrumento, haciendo comprender a las personas y preguntándole a las partes si comprenden los derechos y obligaciones que se generarán tras la firma del instrumento. Segundo, que el profesionista en derecho, a través del mandato del notario, quien habrá verificado el instrumento, sea el que explique los puntos y las cláusulas y recabe las firmas. Eso se realiza debido a la distancia, a la imposibilidad de la salida del notario o demás, y se utiliza mucho actualmente. Una vez realizado el perfeccionamiento de la voluntad y que el notario público da el visto bueno y plasma su firma y sellos en la hoja del contrato de compraventa, se continúa con el proceso de publicidad. Procedimiento final. Publicidad. Consiste en hacer del dominio público que el bien inmueble ha cambiado de propietario. Esto opera ante el Estado y en contra de terceros, siempre que se considere que los bienes de la nación son de dominio público, imprescriptible e inembargable, y que el dominio del bien se extingue ante la utilidad del interés público. La publicidad tiene la gran utilidad de que, cuando una persona pasa una casa o cuando vende la posesión, siempre existirá la persona que está inscrita en el registro público de la propiedad, y es el que tiene la máxima autoridad ante el Estado, puesto que, por ejemplo, existen personas que tienen años habitando un dominio, pero nunca han realizado la prescripción positiva o negativa. Por lo tanto, cuando llega la persona que es legítima propietaria, puede realizar una evicción judicial y con ello sacar a quien esté habitando el dominio. Nuestros códigos civiles afirman que el registro público de la propiedad tiene por objeto dar publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos contra terceros. Las inscripciones en el mismo deberán de constar en el libro de registro y en folios electrónicos, los cuales tienen efectos declarativos, pero no constitutivos. La inscripción de los títulos en el registro público de la propiedad puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario público que haya autorizado la escritura de que se trate. Finalmente, existen algunos puntos que hay que aclarar.
El registro público almacena el contrato de compraventa firmado por el notario como un original, quedando inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo una inscripción de carácter público. Se entregará una copia certificada de la inscripción para el comprador y las que solicite el notario para su expediente, siempre que las pague, claro está. Es una creencia popular que cuando algún familiar se roba las escrituras o el propietario las firma, se hace dueño de un inmueble, puesto que la gente cree que se pueden endosar simplemente. Sin embargo, la utilidad de la copia certificada es solo declarativa, y para seguir un proceso de traslación de dominio, la única forma que reconoce el Estado es a través del notario público y el registro de las escrituras en el registro público de la propiedad. Finalmente se expedirá el recibo por el cobro de los impuestos, tales como la traslación de dominio en catastro municipal, el cobro del predial rústico, entre otros. Esto ya a nombre del comprador, el cual ya habrá realizado su traslación de dominio y el predio está a su nombre. ¡Felicidades! Ahora es el legítimo propietario de una casa o un terreno. Estos pasos les serán muy útiles, con la finalidad de que obtenga seguridad jurídica. Comparta este video con quien crea que le puede ser de utilidad, y en el caso de México, deje su duda o comentario y con gusto les daré solución a su problema en específico. Gracias por escucharme y hasta pronto.